favor, ¿ya? Con el grupo que tengo que exponer, 25 minutos tienen, por favor, ¿sí? Vamos. Nicole, el grupo que va a exponer. Sí, doctor, aquí estamos. Aquí estamos. Vamos a exponer. Vamos, chicos, ya empiecen rápido, por favor, con su nombre, ¿ya? Y empiecen la exposición, 25 minutos. Ok, doctor. ¿Me avisan si se puede ver la pantalla, por favor? ¿Sí se ve? Sí, dale, empiecen, por favor. Ok, doctor. Bueno, doctor, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad, mi grupo y mi persona les vamos a presentar el tema de historia de nudos, comenzando por los fundamentos de los nudos en la medicina. Bueno, en cuanto a los fundamentos de la medicina y en cuanto a nuestro tema, ¿no? Que es historia de los nudos, tengo recalcarles que esto inicia hace aproximadamente, 20.000 años más o menos, ¿no? Donde se empiezan a usar fibras vegetales trenzadas y, se crean los primeros nudos a partir de ello, pues, ¿no? Um, los nudos han acompañado al ser humano desde las cavernas, entonces, hasta ahora, que, se aplica mucho en la sala de operaciones. Pasamos de atrapar peces en la prehistoria a cerrar heridas en la medicina moderna. En los Andes, inclusive, los nudos, pues, no solo nos han servido, pues, para atar, ¿no? Sino también para contar y comunicar. Como es el caso de los quipus, que es un ejemplo único de cómo, pues, un sistema de nudos pudo convertirse en la escritura de una civilización entera. Así como la rueda impulsó el movimiento de la humanidad, pues los nudos permitieron que todo se mantuviera unido, ¿no? Ambos son pilares invisibles del desarrollo humano. En cuanto a los nudos en la cirugía, estos pues han sido utilizados para asegurar y cerrar heridas, ¿no? Efectivamente. Y en la emergencia un nudo pues nos puede salvar de complicaciones, ¿no? Por ejemplo, podemos improvisar un torniquete a partir de un nudo bien elaborado, ¿no? Es importante que nosotros, como personal de salud, siempre dominemos, ¿no? Una es la técnica de suturas, pero siempre hacer, pues, un buen nudo, ¿no? En medicina hay varios tipos de nudos, varios tipos de nudos médicos, ¿no? Que van a ser esenciales. Y de cada uno se va a ir hablando. Y cada uno, de hecho, tiene, pues, un propósito específico y una técnica de aplicación. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los nudos, se dice que es un enigma científico y práctico, pues como ya vimos que sus orígenes es de mucho tiempo atrás, de antaño, y también podemos evidenciar que hubo, ¿no? Como marcas en fósiles o algunas herramientas antiguas, también hay figuras talladas, correas, y hay vestigios en estructuras de vivienda, ¿no? Y además estos han sido
inspirado en la naturaleza. Entonces, al hablar de los inicios, bueno, más remotos del uso de los nudos, hablamos de la edad paleolítica. No se describe un sentido quirúrgico sofisticado como el de las civilizaciones venideras, ¿no? Sino en formas más rudimentarias y prácticas. En la siguiente diapositiva, vamos a poder ver, ¿no? El uso de eh, prácticamente de fibras naturales, donde, por ejemplo, los grupos humanos paleolíticos ya usaban, ¿no? Ya sabían lo que era trenzar estas fibras vegetales o tendones de animales o cueros. Esto lo empleaban para fabricar cuerdas, redes y también para inmovilizar partes del cuerpo lesionadas. Y es así que surgen, ¿no?, los primeros vendajes y contenciones. Bueno, si alguien sufrió una herida o fractura, estos usaban estas tiras de cuero o de fibras vegetales, de manera que ataban unos nudos simples para fijar el hueso o sujetar este vendaje, ¿no? De manera que de alguna otra manera evitaban el sangrado y pues ayudaba a mantener también cubierta la herida. De esta manera ellos controlaban el sangrado, haciendo con los nudos una especie de torniquetes rudimentarios, y así poder frenar, ¿no?, las hemorragias tras, no sé, un accidente por la casa. Y también algo muy interesante es que era como una especie de simbología mágica y ritual, ya que mezclaban esta medicina rudimentaria con rituales que pues para ellos tenían un valor simbólico, como que de atrapar la enfermedad o atar el espíritu, además, ¿no?, de su función práctica. Entonces, siguiente paso, mi siguiente compañero. Vamos a volver a compartir, por favor. Ocurrió un pequeño error. Retrocede, retrocede, retrocede. Ahí. El compañero que le toca, por favor. Bueno, en ese caso continuaré yo. Siguiente diapositiva, por favor, Lore. Bueno, cuando nosotros hablamos sobre la civilización egipcia, hay que tener en cuenta que en respecto a lo que son nudos, suturas y el contexto a partir de estos dos, la relación entre estos dos es amplia, pero en esta ocasión vamos a minimizarlo bastante. Los nudos, primero vamos a hablar de los nudos en la cultura egipcia. Bueno, los egipcios otorgaban a los nudos un valor dividido en tres principales cosas, que son en lo práctico, en lo religioso y en lo mágico. Lo utilizaban en su uso cotidiano, en la vida doméstica, en el uso de rituales y magia y en simbología funeraria. Dentro de lo que es el uso cotidiano, ellos lo utilizaban en cuerdas de papiro, lino y cuero para navegación, en el Nilo, para construcción, para pesca y para almacenamiento de granos. En la vida doméstica, los nudos servían para asegurar vestimentas, sandalias y adornos. En el uso ritual y mágico, los nudos, existía un nudo peculiar que se denominaba el nudo de Isis o Tayet, que simbolizaba al nudo de la vida. Simbolizaba la fuerza, la protección y la fuerza vital de la diosa Isis. Y se colocaba en las momias como amuleto para garantizar la protección en la otra vida, que era lo que ellos tenían, la creencia que ellos tenían, ¿no? También se utilizaba en muchos papiros mágicos y en estos papiros los nudos se describían como sellos contra fuerzas malignas y eran asociados a la idea de atar, desatar, etc. Dentro de lo que es la simbología funeraria, eran considerados amuletos con forma de nudo que eran confeccionados en jaspe rojo o cornalina y se colocaban en los vendajes de momias para invocar a la sangre protectora de la diosa Isis.
También eran utilizados para atar a las momias, como ya lo he mencionado, y tenían un dicho bien peculiar que decía que atar significa dominar el caos y desatar significa liberar el espíritu. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de lo que son las suturas en la medicina egipcia, tenemos que recordar que la medicina egipcia, según los papiros médicos, en especial en el papiro de Edwin Smith, se describe que este es un procedimiento quirúrgico para el manejo de las heridas. Aunque no se describe con detalle, como ahora en la cirugía moderna, ¿no? Vamos a resaltar tres aspectos importantes en la sutura de la medicina egipcia, que son los materiales de sutura, la técnica de cierre y el contexto quirúrgico. Los materiales de sutura era el lino, que era tejido vegetal común en Egipto, tendones o fibras animales y cabello humano en algunos casos, según hallazgos arqueológicos. Dentro de las técnicas de cierre, se han encontrado momias con rastros de heridas suturadas, lo que indica que se usaban hilos vegetales para aproximar los bordes de estas heridas. Y posiblemente utilizaban agujas de hueso, cobre o bronce para pasar los hilos. Dentro del contexto quirúrgico, como ya lo he mencionado, en el papiro de Edwin Smith describe tratamientos para heridas craneales, faciales y torácicas, aunque muchas veces se recomendaban vendajes y emplastos en lesiones graves. Se cree que las suturas se aplicaban para detener hemorragias o unir bordes de la piel exactamente. Y el cierre de las heridas iba acompañado de ungüentos a base de miel, que en ese tiempo era considerado un antiséptico natural, grasa y resinas con propiedades cicatrizantes. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de la relación entre nudo y suturas, tenemos que destacar que la destreza egipcia con cuerdas y nudos en construcción, navegación y rituales probablemente facilitó la aplicación de los nudos simples en suturas médicas. Bueno, hay que recalcar que el nudo no solo aseguraba la herida físicamente en su cultura, sino que tenía un componente mágico religioso, ya que cerrar el cuerpo equivalía a cerrar la entrada de los espíritus malignos o el caos. Y los sacerdotes, que eran los médicos en ese tiempo, llamados uno, integraban el acto de suturar con recitación de fórmulas mágicas, reforzando la creencia de que el nudo también era un sello protector, ¿no? Dentro de los ejemplos arqueológicos tenemos que se han hallado suturas en momias del Imperio Nuevo, 1500 años antes de Cristo, lo que confirma el uso práctico de esta técnica que he mencionado, ¿no? Y también se han encontrado amuletos en forma de nudo de Isis colocados en varias vendas de las momias encontradas, vinculando lo médico con lo religioso. Siguiente diapositiva y paso a mi siguiente compañero. Bueno, continuando, también tenemos en la cultura inca el uso de nudos, especialmente en los quipus, que estos eran, bueno, eran las cuerdas que utilizaban plantas de algodón y también lana de alpaca y bueno, era un sistema de cuentas y que podían llevar la estadística y también, ¿no?, el calendario de astronomía, como también describen que podía estar relacionado con pandemias o enfermedades. Siguiente, por favor. Los nudos que utilizaban eran el nudo largo, que es el primero que podemos ver, también el nudo simple, que es el D, ABCDE, y el nudo, bueno, el nudo en 8, ¿no? Y el nudo largo podía tener hasta 9 lazos, de 2 a 9 lazos. Y bueno, en cuanto a las trepanaciones craneanas, los incas tenían técnicas muy avanzadas y bueno, lo que describían eran varias técnicas de suturas con distintos materiales como fibras naturales o tejidos animales, pero una que llama la atención es el simpai, que es el zar. Y aquí también, ¿no?, ataban los propios cabellos de ambos bordes de la herida, uniendo ambos colgajos. Siguiente, por favor.
Ok, en cuanto a la antigua Grecia, podemos hablar sobre la leyenda del nudo gordiano. En cuanto a la historia, este se reflejaba en el rey de Frigia. Este nudo básicamente va a ser complejo y prometía reino a quien lo desatara. Alejandro Magno lo cortó durante sus conquistas. Este fue un hecho muy importante. Las creencias sobrenaturales sobre los nudos. También destacar que los nudos se consideraban como si fuesen aquellos nudos que tuviesen poderes mágicos. Se usaban mucho en lo que es la hechicería o como la maldición. También se podría considerar como también protección. Platón mostró desprecios por estas en básicamente creer en las leyes, no propiamente. En cuanto a los nudos y maderería, podemos destacar que sus usos iniciales fueron científicos y se rescataban menciones sobre los nudos en la navegación. Asimismo, durante los siglos siguientes, las ilustraciones y manuales náuticos como la nomenclatura estándar que ya se iba poco a poco evolucionando. Ok, en cuanto a la antigua Grecia, Bueno, en cuanto a la antigua Grecia, vamos a tener los nudos en el montañismo, que eran de uso inicial y científico y también de rescate. Su evolución estuvo direccionada en el siglo XIX hacia el deporte. En las innovaciones usaron nylon y cuerda de Kermantle durante la Segunda Guerra Mundial. También tenemos nudos en la heráldica, que tuvo uso en escudos de armas atados a animales u objetos. Por ejemplo, la liga Carrick o nudo Wake, que es el que está en la imagen, que era usado por Herward el proscripto. Siguiente, por favor. Después tenemos el escudo de armas de un sacerdote miembro de la orden constantiniana, que dentro de la Iglesia Católica se observan borlas que dependiendo del número que lleven, representa el rango de sacerdote u obispo, donde también se utilizaban estos nudos, ¿no? Mientras más nudos tenía, más caída tenía y todo eso, pues más rango tenía el sacerdote, el obispo. Y el escudo del cardenal, Luis María de Borbón y Vallabriga, donde en Inglaterra estas insignias con nudos eran mucho más comunes en joyas, telas, muebles y objetos preciados en realidad, y tenían forma de 8 presente como en el escudo del cardenal, Luis María de Borbón y Vallabriga. También tenemos que en los cobradores de impuestos analfabetos en Hawái crearon una forma de llevar sus cuentas de recolectado de dinero y especies, colocando números en diferentes materiales a lo largo de una cuerda. Y en medicina, en la antigüedad, los nudos inician con la aparición de un nudo en la parte superior del bastón, que es el esculapio, que es el signo de la medicina actualmente. Dios de la medicina, que significa las dificultades en la ciencia médica. Siguiente, por favor. ok, también se aplica el término shutura, que menciona sobre las descripciones de las técnicas de la sutura en el año 500 a.C. Asimismo, también la implementación de la reparación de las fístulas anales y las rinoplastías. Los procedimientos estéticos eran muy frecuentes en esta temporada. Los Heraclas también explican que 16 tipos de nudos para las suturas también se aplicaban para reducir lo que son las luxaciones y sujetar a los pacientes durante las cirugías. Esto más que todo por las guerras, ¿no?
Hipócrates y Galeno fueron personajes muy importantes, puesto que fueron pioneros en describir materiales y técnicas de sutura en Europa. Asimismo, se describían los oribashus de Pergamum, que incluyen aquellos nudos sencillos. También se describían lo que es el rizo y el pescador, puesto que se usaban también las portas de botella. Muy importante es destacar algunos personajes, por ejemplo, Celsus, que fue un médico romano que mencionaba sobre aquel punto simple que ahora lo conocemos, pero era un poco más arcaico. Asimismo, implementó lo que es la sutura continua y también las ligaduras para la hemostasia. Como lo estaba mencionando, era más que todo para las luchas. Galeno de Pérgamo también implementó muchas cosas, como por ejemplo la sutura de origen animal. En este caso se usaban la oveja y la cabra para suturar lo que son los tendones de los gladiadores. Y Rhazes en el año 850 y 923, que implementó lo que es la sutura de intestino en el cierre de lo que son las paredes abdominales. Asimismo, de otros materiales como por ejemplo el pelo del caballo. Avicena, por ejemplo, en 1980 y 1037 implementó lo que es la sutura del monofilamento, pero a comparación de otros animales, lo empleó con el pelaje del cerdo. También podemos mencionar a Ambrosio de Paré en el año 1510 y 1590. ¿Qué es lo que realizó? Algo importante como la hemostasia, implementando la disecación y la ligadura de los vasos con lino fino y seda, ¿no? Que ahora también se puede usar. Estas heridas para armar básicamente la hemostasia. También ya se dejaron atrás lo que son las cauterizaciones con aceite caliente, ¿no? Y a finales del siglo los nudos comenzaron a ser más estudiados y ahora en la actualidad podemos ver algunos libros antiguos que nos hablan sobre la marinería, en los cuales se incluían instrucciones sobre los nudos y lo que es también el crómico. También la búsqueda de materiales de sutura que son más adecuados para los tejidos y para la esterilización propiamente dicha. Y bueno, ¿cómo es en el siglo XX? En esta época vamos a ver que se siguen utilizando los materiales naturales, como el cajut, ¿no? La seda y el lino. Y bueno, también vamos a ver que los nudos, básicamente en esta época, se sigue usando el nudo cuadrado y el cirujano, y estos ya estaban estandarizados para la enseñanza en varios lugares. Lo importante de aquí es que la esterilización del material quirúrgico en esta época permitió, ¿no?, que las suturas empezaran a usarse en paquetes estériles. Vamos a ver que en esta época, en la primera mitad del siglo XX, o también conocido como la época de los cimientos, vamos a ver que en 1920 vamos a ver la invención de la aguja atraumática. Y bueno, esta que va a tener permanentemente la aguja, ¿no? Y esto va a reducir significativamente el trauma tisular y va a eliminar la necesidad de enmembrar. En 1937 vamos a ver que la Farmacopenia de Estados Unidos va a estandarizar, ¿no?, el sistema de clasificación de las suturas con una nomenclatura de ceros, es decir, por ejemplo, de 4.0 o 5.0, creando un lenguaje común para la industria y para los cirujanos. En 1938 vamos a ver que Wiley va a crear o inventa el nylon. Siguiente. En la segunda mitad del siglo, o también conocida como la revolución de los polímeros, vamos a ver que va a haber gran inversión. Anterior, por favor. Va a haber gran inversión. Por ejemplo, en 1950 vamos a ver que la introducción de la esterilización industrial a gran escala, ya que se van a utilizar nuevas tecnologías de irradiación. En 1964 vamos a ver que va a empezar 3M comercializando las primeras tiras de cierre de piel, ¿no? En 1969 Johnson & Johnson lanza, ¿no?, el propileno.
Luego otra invención en 1970 que se va a introducir el ácido poligloico y donde va a realizarse la primera sutura sintética a absorbir, ya que esta va a ser degradada. En 1974 vamos a ver que se va a lanzar la poliglactina, que es un material que conviene en las suturas absorbibles más comunes. Y en 1974 se va a lanzar, ¿no? Esta, pero con un material que convierte las suturas absorbibles con más equilibrio y fuerza y tiempo de absorción. En 1979 vamos a ver que se va a introducir el bicril cubierto, mejorando las propiedades del manejo. Y luego en 1980 la polidioxona, que bueno, va a ser una sutura monofilamento absorbible y de larga duración, y que bueno, es más ideal para la cicatrización. Siguiente. En esta época, en el siglo XX, vamos a tener que también en 1983 se informa, ¿no?, de la primera apendicectomía completamente laparoscópica, que bueno, va a ser una técnica que va a marcar el inicio de la cirugía mínimamente invasiva. Un punto muy importante va a ser en 1987, que vamos a ver que se desarrolla la colecistectomía laparoscópica, que impulsa con la adopción, ¿no?, de los nudos. Y en acá vamos a tener el anudado extracorpóreo y el anudado intracorpóreo. Que bueno, esto es más que todo cuando se va a realizar fuera y dentro del cuerpo o de la cavidad abdominal con instrumentos. Y bueno, luego vamos a tener que a finales del siglo XX, en 1990, el cajut se prohíbe, ¿no? Como recordemos que este iba a ser hecho de animales. ¿Por qué? Porque va a haber una precaución tras la epidemia de la enfermedad de las vacas locas. Y en acá va a ser un auge, ¿no?, para el dominio de las suturas sintéticas. Y desde ahí, ¿no?, vamos a ver que las suturas sintéticas van a ser las más utilizadas, o bueno, las utilizadas. Y bueno, siguiente. Bueno, en conclusión, como hemos visto, la historia de los nudos poco a poco ha sido evolucionando, ya que hemos visto que ha comenzado como un arte manual que transformó poco a poco la tecnología. Y bueno, también un punto muy importante ha sido que la laparoscopía no eliminó la necesidad de anudar, ¿no?, sino que elevó el nivel de precisión y la habilidad demostrada con destreza del cirujano, ¿no?, que adapta poco a poco estos puntos. Luego también lo importante es los avances que ha habido en el siglo XX, desde la creación, ¿no?, de las suturas sintéticas, como por ejemplo el nylon, el poliéster, el propileno, y estos materiales sintéticos que en la actualidad se siguen utilizando. Y la innovación de las suturas y nudos ha sido un pilar de la cirugía moderna, ya que la capacidad de realizar un anudado todavía en esa época antigua, que podríamos decir que era algo no conocida, y ahora que en la actualidad, desde la simplicidad del lazo, se puede utilizar, ¿no?, a la complejidad actual que es en esta época de la medicina. Siguiente. Y bueno, esas serían nuestras bibliografías, y bueno, gracias por su atención. Ok, chicos, ¿cuántos son del grupo? Por favor, el número exactos. Doctor, en el grupo somos 7 personas. Son 7. A Sí, ver, doctor. todos han hablado. Está Micael, Wilberto, Brenda, Lucía, Lorena, Adriana, Lisbeth, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, ok, no, eso quería aclarar porque un rato se me fue la señal limpia. Bueno, ok, creo que no hay mucho que preguntar ahí, chicos, ¿no? Es básicamente temas antiguos, ¿no? Así que, nada, todo bien. Me mandan, por favor, su exposición al correo que les he mandado, ¿ya? Y ya voy coordinando algunas cositas con Nicole, ¿ya? Listo, chicos, entonces terminamos nomás por ahora. Está bien, doctor. Muchas Gracias, gracias. doctor.